¿Qué necesitas para jubilar? ¿A qué beneficios sociales puedes acceder? ¿Cómo avanzan los proyectos de reforma previsional? Esta y todas tus dudas en torno a la seguridad social las resolvemos en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Una vez más aquí en Agricultura 92.1, por supuesto, para todo el país. Estreno de este programa el día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, por supuesto. Aquí estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, el encuentro de todas las semanas para conversar de los temas de pensiones, de seguridad social, de educación financiera, de educación previsional, todos esos temas que a la gente le importa muchísimo. Estamos una vez más con un tremendo invitado, tenemos al exministro del Trabajo con nosotros, pero antes quiero saludar al dueño de la pizarra con el inicio de las clases ya en proceso. Pedro Pizarro, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Así es, empezaron las clases, así que hubo que volver a poner el despertador, empezar a dejar a los niños al colegio. Todos empezamos a subir las fotos a redes sociales de los niños con uniforme y empezamos a poner me gusta. Oye, perdón, ¿puedo hacer una infidencia? Depende de lo que quiera decir. No, una infidencia. Lo que pasa es que, para que vean cómo las cosas se tienen que hacer. Pedro Pizarro, cuando era subsecretario, ¿ya? Él tenía, como todo padre, quería dejar a sus hijos al colegio. Y como toda persona consciente del cargo que tiene, Pedro Pizarro tomaba su auto personal, iba a dejar a los niños, volvía a la casa y allí recién tomaba el auto oficial. O sea, esa cosa de usar el auto oficial para ir a dejar a los cabros chicos, esa cuestión nunca pasó por su cabeza. Nunca, pues de partida la Contraloría lo tiene sumamente regulado y lo segundo no corresponde, si una cosa es la vida personal. Yo lo digo por si por estos días a alguno se le ocurre, sabe. Es bueno pasarles el dato, me imagino que les habrán avisado a las autoridades que los autos oficiales se usan solamente para actos oficiales. Pero sí, partíamos, y de hecho partíamos más temprano por lo mismo, así que los niños quedaban en el colegio una vez la puerta abierta más o menos, ya lo dejábamos ahí. Hay un dato importante. ¿Cómo ha estado su semana? ¿Bien? Bien, ha andado bien la U, así que parece que no vamos a sufrir tanto con el descenso. Después le vamos a preguntar de fútbol a nuestro invitado, que lamentablemente... Que hincha la Unión Española. Así es. Preséntelo, porque es realmente nuestro invitado, un gran invitado y es una persona que nos va a comentar, pero de primera mano, detalles muy importantes respecto del presente y el futuro de muchos aspectos que tienen que ver con temas como pensiones y el tema del trabajo, por supuesto. Así es, nos acompaña don Bruno Baranda. Bruno fue subsecretario del Trabajo, Bruno fue ministro de Desarrollo Social, ha tenido una vasta trayectoria política, hoy candidato convencional. O sea, te voy a quedar con ganas y con espíritu de seguir aportando con toda la experiencia que tiene. Bruno, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes, Pedro y Eugenio. Gracias también a quienes nos están escuchando. La verdad es que si bien en la Unión no sufrimos el descenso, navegamos. Hace muchos años que la Unión está navegando, no tiene sobrecosto, sobregasto y el mundo del fútbol es muy particular y especial. Así es. Oiga, pero la canchita está un poquito deteriorada. Quedó así después del tema del rugby que jugaron ahí. Quedó en la eliminatoria del Mundial de Rugby, sí. Se entregó a... Ahora, quedó impregnada de gloria esa cancha después de la clasificación de Chile al Mundial de Rugby. Valió la pena. Valió la pena el esfuerzo de la Unión, de nuevo poniendo un granito de arena para engrandecer el deporte nacional, la Unión. De eso se trata. Así es. Y comentábamos antes de empezar el programa, ustedes son 10 hermanos, ¿no? Así es, somos 10 hermanos, yo soy el séptimo. O sea, nunca tuviste uniforme nuevo. Nunca tuve uniforme nuevo. Todo heredado. La verdad que por muchos años. Yo me acuerdo el overol, el mameluco después, pero los blue jeans con parche, siempre heredado y con mucho gusto. Ya, confiese, ¿la chaqueta de quién es? No. Recuérdalo, hermano. Oye, no, ya después cuando grandecito cada uno nos arreglábamos, pero claro, durante muchos años y con mucho esfuerzo y sacrificio, era usual además en el ambiente de uno, tampoco era extraordinario. Sigue siendo muy usual a las familias grandes. Sí. Bueno, ahora estás en un nuevo desafío que yo, sobre todo en las materias de laborales y de previsión social, quiero ir entrando ahí al detalle. Ya, tuvimos ya una primera experiencia en una proyecto de constitución que fue rechazado en forma categórica en septiembre del año pasado, que traía algunos aspectos en materia de seguridad social, en materia de derecho laboral. ¿Qué experiencias podemos sacar inicialmente? Después nos vamos a ir al detalle, pero respecto de lo que se proponía en ese texto que fue rechazado. Mira, en general
en materia de previsión, como en otras también, en el ámbito legal, yo soy de la idea de legislar buenos proyectos. Cuando se presentan proyectos malos o en los cuales no se resuelven los problemas definitivos de la gente, en este caso mejorar las pensiones sustantivas sin meterle la mano al bolsillo a los propios trabajadores, no se arreglan esos proyectos con indicaciones. Muchas veces queda un enredo que finalmente no representa una solución sistémica coherente a un problema real y muy profundo que tiene el país. Consecuencia, yo soy de la idea de trabajar primero y consensuar un buen proyecto para enseguida presentar ese proyecto y trabajar sobre ese proyecto consensuado. No intentar mejorar y negociar con indicaciones el proyecto existente porque no va a salir nada bueno indudablemente de ese esfuerzo. Sí, pues estamos hablando ahí del proyecto de ley de la reforma previsional. Ahora, yo creo que no nos podemos permitir otro proyecto que no logre llegar a ser ley. O sea, ya tenemos el proyecto previsional de la presidenta Bachelet, el proyecto previsional del presidente Piñera, que logró avanzar la Cámara de Diputados, pero el Senado creo que no nos podemos como país permitirnos avanzar, y ahí la responsabilidad, a mi juicio, es del gobierno, el que tiene la iniciativa en este tema. Bueno, claro, indudablemente, pero el gobierno tiene iniciativa y ha sido incapaz de presentar una propuesta que realmente represente, por una parte, el interés mayoritario de la ciudadanía, que representa a los propios trabajadores, que son los principales afectados, que enseguida van a ser pensionados, que represente a los pensionados vigentes y, en cuarto lugar, que resuelva el problema definitivo de las personas. Bruno, perdón, a propósito del tema del proyecto del gobierno respecto al tema de las pensiones, esta pregunta yo siempre la hago porque me parece muy importante recalcar el asunto. Bueno, de hecho esta semana salió, me parece en el diario El Mercurio, una información donde había varios especialistas, dentro de los cuales estaba nuestro Pedro Pizarro, que están de alguna manera preparando una contrapropuesta a la reforma de pensiones, entendiendo que la propuesta por el gobierno actualmente no tiene los votos para poder avanzar. Sin embargo, si uno observa, si uno ve la propuesta que pone sobre la mesa el gobierno, es una propuesta que se hace cargo de algo que para un sector del gobierno es muy importante y que es un tema fundamentalmente dogmático e ideológico. Ellos, de alguna manera, siempre han puesto sobre la mesa esta idea que no se puede lucrar con los derechos de los trabajadores. Entonces, que las administradoras cobren por realizar determinadas actividades administrativas no corresponde. Que tengan utilidades no corresponde. Que es inmoral. Y esa ha sido la bandera de gente como Nomás AFP y en fin, una serie de cosas. Una sensación que, después se lo pregunto, pero me parece que se ha ido revirtiendo un poco. ¿Usted siente, Bruno, que de alguna manera hay mucho de dogmatismo en la propuesta del gobierno y no una búsqueda sincera del objetivo final de la reforma, que es mejorarle las pensiones a la gente? Así es, pues mira, yo creo que hay mucho de dos elementos sustantivos que están afectando la discusión profesional, técnica, genuina, de política pública, no de política partidaria. Uno es mucho dogmatismo, y en materia laboral, en materia de seguridad social, en materia de productividad, en muchas materias que afectan el desarrollo social y económico, el progreso del país, el bienestar de las personas, pero humano y social también. El dogmatismo juega una muy mala pasada. Es un muy mal consejero y compañero, porque finalmente son materias que no tienen que ver con el dogma. Y eso ha afectado el desarrollo del país por años. Parte importante de la estabilidad y del progreso en los últimos 30, 35 años fue precisamente discutir y establecer normas, parámetros, reglas fuera de los dogmas, sin el prisma de los dogmas. Eso primero destacaría. En segundo lugar, la calificación, el juicio de valor. No se puede lucrar. Se le imputa a los empresarios lucrar, ¿no es cierto?, con las pensiones de las personas. Sin embargo, quienes califican o descalifican a propósito de la gestión y del esfuerzo de otros, se arrogan la capacidad de decidir por ellos, de tener una universidad que no cumplió ni siquiera las normas laborales, ni de previsión, ni de seguridad social, porque quedaron impagas las pensiones y las cotizaciones de seguridad social, etc. El caso de la ARSIS. El caso de la ARSIS, penoso, grave. Bueno, hay muchos ejemplos como eso. En consecuencia, de nuevo volvemos a tener esta caricatura que se expresa en Jackson, ¿no es cierto?, cuando descalifica y hace un juicio de valor respecto a la moralidad y de la moralidad de los líderes políticos que tuvieron los últimos 30, 35 años gobernando el país. Yo creo que esos son dos características
que han afectado mucho este último periodo y han afectado la estabilidad, la paz social, la tranquilidad, la discusión, esa soberbia intelectual de descalificación y de dificultad para establecer un diálogo y construir en consenso una buena política pública. ¿Y eso está dentro del proyecto que presentó el gobierno? Yo creo que está dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque fundamentalmente no cabe duda que hay que meterle la mano a las pensiones, porque las pensiones son bajas. ¿Qué duda cabe? Si uno tiene una comparación a nivel latinoamericano, estamos muy por sobre la media de Latinoamérica, en muchos aspectos. Sin embargo, son bajas. Así que no hay que confundirse en eso. Sin embargo, meterle la mano a las pensiones no significa meterle la mano ni resolver el problema metiéndole la mano al bolsillo de los propios trabajadores. Hay muchos caminos para mejorar las pensiones actuales y la de los futuros pensionados a través de otros medios y otras herramientas. Sí, clarísimo ahí. Y en el tema también del lucro que tienen las entidades que administran, al final del día siempre se paga. Y la propuesta que nos está haciendo el gobierno de centralizarlo todo en un ente estatal, monopólico, si uno ve a nivel de asignación presupuestaria para que esta entidad funcione, va a terminar saliendo más caro. Y eso lo pagamos todo. O sea que de repente está la idea como que, bueno, lo paga el Estado, no lo paga nadie, pero el Estado lo pagamos todos pagan impuestos. La señora que nos está escuchando que va a comprar pan a la esquina, paga el IVA cuando está comprando el pan de la mañana y con eso también. Y puede terminar siendo más caro, porque habitualmente uno ve el costo estatal contra el costo privado por hacer las cosas. El privado habitualmente es más eficiente y por consiguiente logra hacer lo mismo pero con menos plata. Sí, perdón, Bruno, quiero aprovechar una cosa con Pedro, porque como tú estás en este grupo, y yo no sé si... ¿Cómo recibió el gobierno esto? La propuesta, o sea, ¿hay posibilidad de consensuar algo? Como decía Bruno, todo este tema medio, esta ceguera dogmática de repente impide poder avanzar a una reforma que más o menos recoja el espíritu de las dos propuestas. Mira, yo espero que tenga una buena acogida, sobre todo porque, tal como señalábamos recién, la responsabilidad principal de hacer que haya una reforma de pensiones que avance es del gobierno. Y el gobierno tiene que ser consciente de qué votos hay y qué votos no hay en el Congreso para poder avanzar. Por consiguiente, esperamos tener una buena recepción, sobre todo porque estamos buscando lo mismo todos, tal como decía Bruno recién. Todos queremos mejorar las pensiones. El tema es cómo lo logramos. Y ese cómo lo logramos, hay algunas propuestas que son más bien dogmáticas, políticas o técnicas. Ojalá prime la técnica, porque eso es lo que nos permite tener mejores pensiones después. Hay un tema muy central que Pedro comentó recién a propósito de la gestión. El mejorar las pensiones, el meterle la mano al sistema de pensiones, no significa meterle la mano, como dijimos, al bolsillo de los trabajadores, ni financiar esa solidaridad que se persigue con la plata de los propios trabajadores. Mejor es financiar la solidaridad con los impuestos generales de la nación. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se cree que aquellos funcionarios públicos, quienes corresponda, líderes políticos que en su minuto estén en el gobierno, van a hacer una mejor gestión respecto de los fondos de pensiones, enjuiciando y descalificando a los 7.000 trabajadores que se desempeñan en el sistema FP? Ese es un juicio de valor sin ninguna razón. Lo podrán hacer mejor. Yo no quiero descalificar a aquellos que en el sector público lo hagan, porque tengo la mejor opinión de los funcionarios públicos. Trabajé varios años en el sector público y la verdad es que tuve una excelente experiencia. Y como todo mundo laboral, hay personas muy trabajadoras, menos trabajadores, con menores competencias o mayores. Pero calificar, sobrecalificar una gestión que pudiese hacer el Estado y descalificar una gestión que hacen las AFP o estos 7.000 trabajadores que se desempeñan en el sector no parece técnica y profesionalmente ni humanamente razonable. Bruno, dentro de la propuesta que ha hecho el gobierno, ya hablamos respecto del dogmatismo que hay, ¿cuáles son, a su juicio, las instancias riesgosas que uno podría más o menos mirar y decir que esto no? Por ejemplo, hablábamos del tema de la gestión y la administración, que es la centralización de la recaudación de los fondos y de la administración de los mismos, ¿no? Ese es un aspecto que genera cuestionamiento. ¿Qué otros más de esta reforma? Hay una serie de aspectos. Hay uno que es muy sustantivo. Yo no sé si la ciudadanía tiene conciencia, pero hoy día en torno a los 5 millones de personas interactúan mensualmente con el sistema, con las oficinas y el sistema FP. Entiendo que las consultas telefónicas y en la web son en torno a los 7 millones de personas. Bueno, ¿quién va a soportar esa carga para realmente prestar un servicio de nivel, acorde, etcétera, con todas las deficiencias? Yo no quiero decir que no hay deficiencia en el sistema para que no haya confusión.
Pero el INP está capacitado para atender 5 millones de personas al mes, si ya tiene una sobrecarga extraordinaria con la función y la tarea que tiene. Sí, pues destacar ahí, tal como dice Bruno, hoy en día el IPS hace una muy buena gestión, o sea, la gente que va y que va a hacer un trámite lo logra hacer bien. El tema está, lo vamos a sobrecargar con estas 5 millones de consultas, 7 millones de llamados. Lo más probable es que en ese caso no te dé respuesta. Entonces las personas que hoy están haciendo un trámite van a demorarse más tiempo, van a tener mayor incomodidad para lograrlo y veamos otros servicios públicos que hoy en día uno para hacer un trámite, todos saben a cuál me estoy refiriendo, uno tiene que reservar horas y te dan para varios meses más. Entonces, ¿qué? Vamos a tener que reservar horas para varios meses más después para poder pedir la pensión el día de mañana. O la otra, ir a sacar el carnet de identidad a Penco, que es una opción. Buen dato. No sé, o no, a Quellón. Sí, bueno, estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, por supuesto, aquí en Agricultura. Estamos conversando con Bruno Baranda, ex subsecretario del Trabajo, ex ministro de Desarrollo Social, ahora candidato a la convención, no vamos a utilizar ese concepto de convención, al Consejo Constituyente el próximo 7 de mayo. Déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital, canales digitales 24/7, productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y saludamos a nuestros amigos de la ACH, la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. Ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Ya estamos de vuelta como todos los días domingo aquí en Agricultura en Simple, la pizarra de Pizarro, todos los domingos 9 de la mañana, día lunes estreno en nuestro canal de YouTube Agricultura TV junto a Pedro Pizarro, hoy con Bruno Baranda, ex subsecretario del Trabajo, ex ministro de Desarrollo Social, candidato al Consejo Constituyente el próximo día 7 de mayo. Había quedado pendiente, Bruno, esta pregunta que yo te había hecho respecto de ¿cuáles son los aspectos peligrosos o los elementos sustantivos a los cuales hay que poner la atención y que te hacen ruido respecto al proyecto previsional del gobierno? Lo principal, creo yo, es identificar la propiedad de los fondos, porque finalmente la cotización, el porcentaje que se le descuenta a los trabajadores, es de la remuneración de los trabajadores. Es producto de la relación laboral. Es producto de la relación laboral, del esfuerzo y del trabajo, es una retribución. Y la ley obliga a ese empleador a retener un porcentaje de esa retribución, que es el sueldo, el salario, y pagarlo entonces al sistema previsional. En consecuencia, el primer elemento que debiera ser como bien crucial, matriz en cualquier sistema de pensiones, es la propiedad. Eso no quiere decir, esa propiedad privada respecto a los fondos no quiere decir que no haya solidaridad y haya desconsideración a aquellos que ganan menos, a aquellos que no tienen oportunidad de trabajar o que han tenido lagunas y un sistema, cotizaciones muy bajitas durante la historia laboral. Pero la propiedad privada sobre los fondos debiera ser un elemento sustantivo y los trabajadores así lo entienden. Parte importante de la discusión anterior. Creo yo también que parte importante de los 2/3 que rechazaron la propuesta constitucional de reforma que planteó el gobierno y la mayoría de los constituyentes anteriores tiene que ver con este elemento sustantivo. Eso no significa, de nuevo, para que no haya confusión, que debemos responsablemente, la sociedad civil, el Estado, hacernos cargo de aquellos que tienen bajas pensiones para mejorarlas. Sí, pero nos hacemos cargo, ¿cómo? La PGU. Que es el camino que se ha seguido, que yo creo que fue uno de los cambios importantes que logramos hacer a fines del gobierno del presidente Piñera, pero irla reforzando. Y ahí una de las cosas que uno sigue echando de menos en la discusión de la reforma previsional es ¿por qué no se para el proyecto del gobierno? Si las mejoras en la PGU las podría aprobar mucho más rápido que el resto, Así pero es. obviamente lo mantiene en una sola idea porque quiere como presionar con el tema PGU para que avance el tema de la reforma previsional. Pero eso es postergar las mejoras de las pensiones vía PGU para las personas que si eso se aprobase por separado las podríamos mejorar mucho antes. Mencionaba recién el tema de el derecho de propiedad de las cotizaciones. Yo creo que uno de los principios o los ejes fundamentales. Si uno tuviese que buscar otros ejes fundamentales que tendría que tener el tema previsional y estar consagrado legislativamente, ¿cuál más iríamos? La libertad, Ya. la libertad de las personas, en la medida
que yo soy capaz, soy autónomo, el Estado confía en mí. Yo soy capaz de decidir quién va a administrar, a qué cuenta o qué organismo deposito mis fondos, si es que soy capaz también de depositar más allá del límite o el rango legal que establece la norma, un ahorro complementario, etcétera. Esa libertad de decidir finalmente también debiera estar como un eje central en el proyecto que se discuta. Sí, me gustó esa frase muy de Reagan, ¿eh? El Estado confía en mí. En el fondo nosotros somos los que manejamos, le damos... Pero mira, si es que la base sustantiva del desarrollo social, y creo que parte importante del 62% que rechazó la Constitución, tiene que ver con esto, con que finalmente tenemos que depositar confianza en las personas y en la familia. Y en su capacidad de decisión. En la capacidad de decisión. Si las personas hoy día son cultas, ayer hubo una discusión muy lamentable en cuanto se descalificaba la votación, el rechazo, el 62% del rechazo. Ayer hubo una discusión, les decía yo, muy lamentable, que se descalificaba, ¿no es cierto?, aquellos que habían votado por el rechazo, 2/3 de la población. Finalmente, ¿qué es lo que está detrás de esa descalificación? El ninguneo. La negación. ¿Y el dogma también? El dogma, precisamente, pero el dogma de un grupo pequeño que no es representativo, que descalifica esa enorme representatividad. ¿Y qué es el sustrato final? Es una desconsideración y desconfianza a la capacidad de las personas de resolver por sí mismos. Ese es uno de los elementos más fuertes, honestamente, que me motivó para aceptar incorporarme en este desafío de ir de candidato al Consejo Constitucional. Cómo nosotros tenemos que volver a rescatar la esencia de las personas, la importancia de las personas y poner a las familias y a esas personas como centro de nuestra preocupación. Y eso significa libertad, democracia, responsabilidad. El ejercicio de la libertad implica obligaciones, implica responsabilidad, implica limitaciones. Sí, importantísimos ejes, porque obviamente que cuando una persona primero dice que las personas toman decisiones en forma errónea, pero lo que uno no entiende mucho es que esas mismas personas eligieron al gobierno actuar un poco antes del plebiscito. Entonces, ¿cuál de todas las decisiones erróneas estamos hablando? Son virtuosos cuando me eligen y son una tropa de desconsiderados cuando no me votan. Fíjate que hay una cosa que se me adelantó, Bruno, respecto del tema del Consejo Constitucional y un poco lo que fue la polémica esta semana por las declaraciones de Irina Karamanos en España. Hablando precisamente de esto, que la campaña del rechazo fue básicamente una campaña del terror, algo que uno perfectamente bien podría decir que en realidad fue todo lo contrario. Lo que vimos en la Convención Constitucional fue derechamente una autocampaña del terror. Y a lo mejor la campaña del apruebo también fue en una proporción del terror, pero en sentido contrario. Te fijas, uno puede argumentar. Pero ellos argumentan, y lo que uno pudo ver en redes sociales ayer, anteayer, estos días, respecto de ese tema, es que muchos dicen, no, lo que pasa es que se instaló la idea de que al aprobar el proyecto constitucional a la gente le iban a quitar cosas. Entonces, uno de los contraargumentos que uno vio en la semana es que, por ejemplo, en el caso de lo que mencionabas tú recién respecto de la propiedad de los fondos de pensiones, hubo una propuesta, que fue la propuesta que tuvo la mayor cantidad de firmas, que fue Con Mi Plata No, que fue la que impulsó Pancho Rego, y que en la Convención Constitucional creo que duró 10 minutos. Así es. Y con un rechazo tajante y brutal respecto a ese tema. El titular del diario Las Últimas Noticias, donde Bernardo Fontaine hace ver que la propiedad de los fondos previsionales están en peligro en el nuevo proyecto, generó mucha polémica porque a él lo acusaron de que estaba mintiendo, que el proyecto constitucional no decía eso, pero lo que no decían era que precisamente el proyecto constitucional no garantizaba nada. Entonces, la verdad es que las interpretaciones jurídicas yo creo que no son fake news, y ellos argumentan eso. ¿Hay alguna posibilidad, tú que vas a formar parte de este proceso, de alguna manera dejar en claro algunas materias, algunas cosas que quizá quedaron dando vuelta, como por ejemplo este tema de la propiedad de los fondos? ¿Es necesario poner expresamente la propiedad de los fondos en la Constitución, por ejemplo? Mira, no debiera ser necesario. Sin perjuicio a propósito de la discusión dogmática y del esfuerzo que un grupo menos representativo hace para instalar una representatividad mayor a la real, a través de cambios legislativos, etcétera, creo yo que a nivel y rango constitucional debiera haber una clara definición
de estos elementos sustantivos que vimos ahora en el sistema provisional. La propiedad privada, la libertad, son elementos muy básicos. El que sean heredables significa entonces que yo decidí por algo. En segundo lugar, porque puedo disponer antes, después, testamentariamente, etcétera. Y si no decido a través de un testamento, pues bien, fruto de mi esfuerzo y del trabajo, le dejo a mi descendencia y familia. ¿Te fijas? Son cosas muy razonables, muy de sentido común, que están expresadas, digo yo, perdonen que vuelva, en este 62%. Yo creo que hoy la gente tiene una capacidad extraordinaria de resolver por sí misma. Habrá un porcentaje chiquito que se suma a esa mayoría, que es inducida, pero lo hay en la izquierda extrema, lo hay en el porcentaje del apruebo, o sea, lo hay en la vida en general, en todos los lugares, momentos, en la familia, etcétera. Pero creo yo que a nivel constitucional nosotros sí debiéramos reconocer la propiedad, la libertad. Y la libertad en muchos otros sentidos, no solo de escoger, en la educación. Hemos visto una restricción abusiva, innecesaria, extraña, respecto de mi capacidad de decidir dónde y cómo educar a mi familia, a mis hijos. Además, la destrucción de la educación pública en los colegios, los liceos emblemáticos. Ha habido un deterioro muy grande. Esta semana nos enteramos de que sobraron matrículas. A ese nivel. Llegamos a ese nivel. Cosa que hace tiempo atrás era totalmente al revés. Había que pelearse a toques para un cupo en el Instituto Nacional. Sí. Voy a ir a un tema más. Tú eres abogado también, así que ahí para conceptualmente, si tú tuvieras que imaginar una constitución, hay distintos modelos. Hay modelos así como conceptuales, de principio, y hay modelos así de unas cosas eternas, una cosa que parece en enciclopedia. ¿Cuál crees tú que debiera terminar siendo el modelo de constitución que tengamos en Chile? Y algo medio, creo yo. Siempre voy por los equilibrios. No puede ser ni tan chiquita y corta a propósito de nuestra cultura más legalista. Nosotros venimos de una cultura cristiana occidental, hispana, principalmente de muchas reglas, de muchas normas. No somos anglosajones. No venimos de una cultura inglesa. En consecuencia, creo que tenemos que tener una constitución no tan extremadamente mínima, básica, pero tampoco extraordinariamente legalista y que se meta en detalle. Tenemos que diferenciar la discusión o normas de rango constitucional, que son o debieran ser normas fundamentales, pilares, como una columna vertebral, a partir de la cual enseguida el Estado, las instituciones del Estado se adecúan a propósito de este mandato de rango constitucional, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, porque no debemos confundir ni intentar que a nivel constitucional nosotros legislemos y hagamos política pública. Ese quizás es el mayor error que cometió la convención anterior, que en el fondo básicamente estableció se quiso legislar en la Constitución. No establecer principios. Quizás eso puede ser un aspecto importante, porque usted mencionaba recién respecto de por ejemplo, en materia de pensiones, hablar de la libertad de elección, hablar de propiedad respecto de los fondos, que son elementos que deberían quizás estar dentro de la Constitución. ¿Qué otros aspectos, qué otros principios debiesen estar en materia previsional y también en materia laboral, que es algo que usted también conoce muy de cerca? Bueno, en materia laboral hay muchas normas. Yo creo que de nuevo la responsabilidad personal en el desarrollo de las empresas, la capacidad de generar empleo, la creatividad de aquellos micro, pequeños y medianos emprendedores, la innovación, en general el emprendimiento, el reditúo por ese trabajo de las personas tiene que ser de una u otra forma recogido en la Constitución, porque yo creo que revela al menos dos elementos sustantivos de nuestra confianza en la ciudadanía. Primero, el valor en las personas. Si las personas formamos la sociedad. En consecuencia, si es que no confiamos en las personas y dejamos que éstas se desenvuelvan de acuerdo a su propio criterio, forma, ganas, interés, etcétera, y desarrollen su familia, su ambiente, su trabajo, pues bien, estamos rompiendo algo muy básico de cualquier sociedad. No va a haber diálogo, no va a haber confianza, no va a haber certeza, van a haber inseguridades, crisis como hoy día tenemos en la salud, en la educación, en la seguridad pública, si hoy día no podemos salir tranquilos a la calle siquiera, etcétera. Y el segundo, el desarrollo vocacional de las personas. Si yo no logro desarrollarme vocacionalmente en todos los ámbitos, de nuevo, familiar, paternal, maternal, laboral, etcétera, deportivo, extraprogramático, en todos los ámbitos, digo yo, espiritual también, pues bien, entonces voy a tener una sociedad infeliz, no capaz de interactuar y de desenvolverse sosteniblemente hacia el futuro, etcétera, con respeto, con diálogo, con armonía, como debiera ser. Son dos elementos básicos que
¿Qué es lo que tienen atrás? Esta confianza en las personas, en la libertad y en la capacidad de ellos de desenvolverse. Sí, y quiero volver un poco atrás a este tema de las materias de ley y materia constitucional, porque claramente habían muchas cosas que eran de ley que se quisieron incorporar en el texto que fue rechazado. Y prueba súper clara es que varios de esos puntos se han tratado de revivir vía proyectos de ley. Veíamos la semana que recién pasó a la ministra Janet Jara hablando de la negociación ramal, que era algo que también venía en el proyecto de constitución rechazado. Entonces, yo creo que vamos a coincidir ahí, el tema de la libertad sindical debiera estar, pero libertad sindical sin ponerle tanta cosa que es materia de ley, ¿o no? Así es, indudablemente. Mira, esa es una discusión muy antigua y hoy solo la sostienen aquellos de extrema izquierda que quieren monopolizar la representatividad sindical a propósito de adquirir más control, definitivamente. Chile tenía tasas de sindicalización en torno al 10-12%. Históricamente fueron en torno al 20-23%, pero no mucho más que eso, incluso en los periodos del año 70-73. En consecuencia, eso refleja que el trabajador es capaz de decidir de nuevo si se afilia o no se afilia al sindicato y que mayoritariamente optan por no afiliarse. Y no a propósito de una presión empresarial o del empleador, sino que a propósito de su propia soberanía. A lo mejor habrá casos extremos en los cuales existirá presión o incertidumbre, inquietud, susto, preocupación, como en todo, de nuevo, como en las familias, como en todas las instituciones. Sin embargo, es muy evidente, se hace muy evidente, que el trabajador mayoritariamente opta por no sindicalizarse, por muchas razones, que da para otro programa especificarla. Es un tema que a mí me interesa y me gusta mucho. Sin embargo, de nuevo está confundiéndose o está en la base de esta discusión la libertad y confianza en las personas. Yo no confío en los trabajadores cuando me conviene. Sin embargo, la presión por sindicalización va de la mano con un monopolio y una exclusividad en la negociación colectiva, que se traduce, y la tercera patita de esa troika es que finalmente el empleador no puede entregar otros beneficios similares, ni mejores, ni siquiera diferentes, porque se van a discutir si son mejores o compensatorios de aquellos beneficios que están en un contrato colectivo. Consecuencia, de nuevo, ¿qué se persigue en esa discusión? Entregar una exclusividad y un monopolio de la negociación colectiva y de la representatividad de los trabajadores, como que los trabajadores no tuviesen capacidad de autorrepresentarse. Sí, bueno, y eso está muy ligado con el tema de la libertad que hablábamos recién. O sea, obviamente que uno lo que debe buscar es que la persona que esté afiliada a un sindicato lo haga, porque claramente el sindicato le otorga beneficios, le otorga algún tipo de ventaja estar incorporado ahí, porque la persona que está en el sindicato tiene que pagar una cuota, que sí va a estar pagando algo para no recibir algún beneficio de vuelta. Y en los casos en los cuales haya estos abusos, que también lamentablemente los hay, bueno, ahí el rol del Estado es fiscalizador y de sanción. Y la persona tiene que tener la posibilidad de pedir las sanciones, fiscalización, y esas sanciones tienen que ser ejemplares para que ese tipo de cosas no sigan ocurriendo. Pero tiene que ser decisión de la persona estar en un sindicato, ¿no? Así es. Sí. Bueno, sí, tengo que ir a la pausa. Qué bueno que me acaba de avisar. Muchas gracias, don Tomás, siempre muy atento. Claro, estamos en Siempre en la pizarra de Pizarro. Es que estaba muy entretenida la conversación. Vamos a ir a una pausa, pero antes déjame contarte algo muy importante. Si tienes un plan, cámbiate a AFP Plan Vital. Canales digitales 24/7 y productos de ahorro voluntario, APB y Cuenta 2, para que juntos sigamos haciendo crecer tus ahorros. Cámbiate hoy a AFP Plan Vital y saludamos a la ACH, a la Asociación Chilena de Seguridad. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.achs.cl. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa es breve, ya estamos de vuelta. En Agricultura es En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Aquí estamos en Simple, la pizarra de Pizarro, día domingo por la mañana. En Agricultura, usted sabe, estreno día lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Hoy con el chuncho Pedro Pizarro, con el hispano Bruno Baranda.
nuestro invitado en la jornada de hoy, donde estamos hablando precisamente de temas de pensiones, por supuesto, de temas laborales. Además, Bruno es candidato al Consejo Constitucional el próximo día 7 de mayo, así que, bueno, más o menos saber qué piensa en este tipo de materias, pensando en lo que viene de aquí en más. Pero tú querías concretar una cosa más con Bruno. Hemos estado conversando en las rondas previas con Bruno respecto del proyecto de la reforma previsional, de qué debiese o no debiese tener una constitución, que claro, da para mucho más, pero la idea es tener aquí como la idea general en ese punto. Y quiero ir a otro proyecto que ha ido avanzando, que es el tema 40 horas. 40 horas que ha tenido harto ajuste en su discusión en el Senado, que pareciese que avanza y que puede llegar pero con una serie de cambios. Entonces, es jornada lo más importante que tenemos que discutir hoy día en materia laboral, sobre todo después de la experiencia pandemia, en que muchas personas como que la jornada la pudo hacer desde la casa y no teniendo que ir. ¿Y cómo ves esta flexibilidad que se ve en el gobierno para poder incorporar los cambios que permitan llegar a consensos y tener los votos? Bueno, nuevamente yo creo que ahí hay una discusión inspirada inicialmente, al menos en un porcentaje, no totalmente, creo yo, para ser honesto, pero en el dogma, ¿no es cierto?, en esta discusión respecto del empleador y la relación con los trabajadores. Yo soy de aquellos que creen que en la medida que podamos tener mejor bienestar, mejor presión laboral de jornadas, porque hay mucho esfuerzo y sacrificio de muchas personas. Se demoran 2 horas en llegar, enseguida 2 horas en volver a su hogar después de una jornada extenuante, etc. Así que, teniendo conciencia de eso, la discusión de las jornadas tiene que ver, o tiene que ir de la mano más bien, con otros elementos que permitan disfrutar de esa reducción de jornada, porque si no, se va a traducir finalmente en horas extra y en dobles trabajos, porque ya hay muchas personas que tienen 2 o 3 trabajos en jornadas parciales, que es el punto o el tema de la productividad. En la medida que haya mejor productividad, yo soy capaz de tener mejores jornadas menos extenuantes, de tal forma que haya posibilidad para esas otras personas y familias de disfrutar primero con su familia y enseguida tener actividades extraprogramáticas, etc. En consecuencia, no puede estar exenta de la discusión de jornada de trabajo, cualquiera sea esta, con la de la productividad. Sí, y el tema de productividad es súper relevante, porque obviamente que no es lo mismo una persona que tiene una productividad alta, que trabaje menos horas, que una persona que no tenga esa productividad más alta. Pero ¿cómo le ayudamos al trabajador a que logre aumentar su productividad? Sobre todo personas que pronto por el tema tecnológico pueden haber quedado un poco desfasadas y que requieran ciertas capacitaciones o nuevas capacidades. ¿Qué rol debe cumplir y cumple hoy en día el Estado? Pero ¿cómo se puede seguir mejorando para que esa persona sea más productiva? Bueno, hay elementos sustantivos. Por de pronto está el esfuerzo del empleador, la modernización, tecnología, etcétera. Pero el mayor elemento, el mayor aspecto es la competencia del trabajador, la capacitación, la formación para el trabajo. Y este match a propósito de sus competencias con el empleo que requiere esas competencias y conocimientos, que tiene que ver de nuevo con la libertad. Fíjense cómo la libertad finalmente es una base es un común denominador de muchas políticas públicas. En la medida que yo, trabajador, tengo herramientas, conocimiento, competencias, he sido formado para un trabajo y encuentro un trabajo adecuado, no solo respecto a mis conocimientos, sino vocacionalmente, me siento satisfecho. Voy a tener mucha estabilidad, no van a haber lagunas previsionales. En segundo lugar, voy a tener una satisfacción mayor durante el desempeño y el desarrollo del trabajo cuando vuelva a mi casa. Y en tercer lugar, voy a mejorar sustantivamente la productividad. Y ahí el Estado debe cumplir un rol fundamental, porque hay personas que no tienen oportunidad de escoger el trabajo que vocacionalmente le llama, ni adecuado a sus competencias, ni para el cual se formaron o estudiaron. En consecuencia, el Estado tiene una responsabilidad que yo lamentablemente veo que está ausente del debate y la discusión. Estamos discutiendo cosas muy dogmáticas, muy políticas, pero ¿qué hay de la responsabilidad del Estado para educar y formar competencias en los trabajadores? La formación continua para el trabajo. El CENSE tiene que cumplir un rol fundamental de la mano con las mallas curriculares. Hoy día nosotros seguimos teniendo carreras en el sistema educacional que no tienen que ver, ni son importantes, que no tienen que ver más bien con los requerimientos de empleo de las empresas, ni con la actualización y modernización del desarrollo productivo. Sí, pues en el tema CENSE que estaba mencionando,
hace mucho tiempo que se viene hablando de una modificación, de una actualización, pero no se logra avanzar mucho por diversos motivos. ¿Qué debiese cambiar en la capacitación que da el Estado a los trabajadores para que ésta sea efectiva, sea eficiente y les sirva para tener mayor productividad y con eso tener mejores empleos y con eso tener mejores tiempos con su familia? Si me permite, ¿qué debe cambiar? Sí. Lo primero que debe cambiar es la actitud de la autoridad y de los líderes políticos, en la medida que le dan importancia. Si realmente tuviesen su foco y le dieran importancia al trabajo, a la estabilidad y a las personas, tendrían dentro de sus primeras preocupaciones la capacitación y las competencias y la formación de los trabajadores. Esto, a mi juicio, revela que el discurso de preocupación laboral es realmente... bueno, no lo quiero calificar, pero no es trascendente para muchas personas y autoridades, porque son los aspectos que demuestran en la práctica si estás preocupado verdaderamente de esa estabilidad y empleabilidad de los trabajadores. Lo segundo que deberá cambiar, además de esta actitud y priorización que los líderes políticos y las autoridades deben dar, es las mallas curriculares en el sistema de educación que tengan que ver con los requerimientos y necesidades de producción y productividad del país, que sean los requerimientos de los empleos del mañana y del futuro. En segundo lugar, acortar esas jornadas de formación, educación teórica y aumentar las jornadas de educación y formación práctica. La educación dual en muchas partes del mundo ha demostrado ser una herramienta de educación y de formación extraordinaria. Y en tercer lugar, educar con mayor profundidad, con mayor calidad. La educación en muchos aspectos es muy superficial en Chile. Sí, perdona Pedro, hay una cosa que me quedó dando vuelta porque bueno, he escuchado a Bruno y en realidad te hace sentido muchos aspectos que tienen que ver con la formación profesional, con aspectos que tienen que ver con la malla curricular. Es decir, esto es un complemento general, porque si uno quiere de alguna manera mejorar la productividad, que en el fondo sumando y restando es eso, es decir, ¿cómo hago yo para hacer un trabajo productivo y mejor en el menor tiempo posible? Para que eso pase, obviamente, tengo que tener los conocimientos y tengo que tener la práctica suficiente para que eso acontezca. Eso también requiere una reforma educacional importante, ¿no? Requiere un compromiso desde la educación muy, muy relevante. ¿Existe ese vaso comunicante hoy día como para entender de que el proceso de productividad también involucra el proceso formativo? Mire, yo creo que hoy día no, porque no lo tienen en el radar. Y me da mucha pena, porque no veo que las autoridades lo tengan en el radar. Y seguimos discutiendo la sindicalización obligatoria, la negociación colectiva a través del monopolio sindical, la negociación colectiva ramal, muchas otras discusiones basadas en el dogma. Cuando a mí me correspondió trabajar en el Ministerio del Trabajo junto a la ministra Merino y enseguida a la ministra Evelyn Matei, el foco central, uno de los focos centrales, porque fueron varios realmente, de preocupación política de nuestro gobierno fue la formación y la educación. Hicimos esfuerzos para que las mallas curriculares, no solo de los liceos industriales, sino en general, de la educación media, pero también de la educación técnica y profesional, tengan que ver con estos requerimientos. O sea, hay una falta de adaptación. Yo estuve en lugares donde había educación dual, en teoría, eran liceos técnicos, pero finalmente estaban enseñando, por ejemplo, telefonía y electricidad con equipos que estaban obsoletos, que habían dejado de usarse en Chile en los últimos 10, 15 años, así de vergonzoso. Y seguíamos nosotros usando tableros, por ejemplo, en un caso concreto que me estoy ahora acordando, que ya no se usaban en Chile. Entonces, o sea, es imposible, si nosotros no hacemos un cambio en el sistema de educación y en la malla curricular que tenga que ver con los requerimientos reales de trabajo de esas personas, nunca vamos a poder lograr estabilidad laboral, mayor y mejor empleabilidad y empleos de mayor calidad. Si cuando se discute de los empleos dignos, los empleos de calidad, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver, obviamente, con el salario, con la estabilidad, el pago previsional, la seguridad social, donde Pedro ha aportado mucho y se ha desempeñado, pero tiene que ver también con la productividad, con la libertad para que yo pueda escoger, si no soy esclavo de mis trabajos y soy esclavo de mis trabajos o de esa empleabilidad, porque no tengo otras oportunidades. ¿Y por qué no las tengo? Muchas veces porque no tengo conocimientos ni herramientas para optar a otro empleo. Entonces me quedo yo apernado, me quedo estable, esperando o que me echen
para acceder a una indemnización por año de servicio. Pero eso no es razonable. Independientemente de la indemnización por año de servicio, yo debiera tener conocimiento, fortaleza, confianza en mí suficiente como para optar a otros empleos, y eso lo entrega no solo la autoestima, no solo la familia, el entorno, como siempre, sino también mi conocimiento y mi formación. Sí, pues es un tremendo tema el tema de la educación, porque siempre se puede aprender, o sea, no hay edad, y aquí para las personas que están, tanto es para los que están hoy día estudiando, las personas que llevan ya muchos años trabajando y quieren darle un cambio, siempre está la posibilidad, y lo importante es que el Estado hoy te dé las herramientas para que uno que quiera y que tenga las ganas y la voluntad de hacerlo pueda ir. Y lo otro es también una cosa que tenemos que incorporar a nivel de educación, que yo lo incorporaría desde la educación media en adelante, la educación financiera y la educación previsional, porque tanto mito que la gente se traga tan rápido porque no ha estado esa educación previa. Entonces, si le damos a la persona las herramientas financieras, las herramientas previsionales y las herramientas para poder tener la decisión de qué trabajo quiere hacer, le vamos a cambiar mucho la vida para adelante. Así, absolutamente. Bueno, eso es uno de los errores del sistema. Te fijas que no hubo una educación, no hubo una formación, no hubo más entrega de información. Las propias AFP debieron o pudieron haber cumplido un rol importante, además del Estado, obviamente. Pero este es un tema muy sustantivo, ¿eh? De nuevo está atrás, el sustrato es la confianza en las personas, la libertad. Les decía yo delante algunos ejemplos, me acordaba recién, también cuando con la ahora alcaldesa Matei trabajamos en el Ministerio del Trabajo, ella era ministra y yo subsecretario del Trabajo, hicimos un esfuerzo grande también para promover las competencias o el reconocimiento, Chile valora el reconocimiento de oficio. Hay muchos trabajadores que llevan 15, 20, 30 años siendo un excelente soldador, sin embargo no tuvo nunca la capacidad de recibir un título, y pues bien, lo que se intentaba fue fortalecer un sistema que le reconociera ese oficio y se le diera un diploma. Y, una formalización técnica. Una ¿no? formalización técnica que claro. Chile valora, ¿no es cierto? El reconocimiento de ese oficio, de esa experiencia y de ese trabajo. Intentamos homologar esas certificaciones con Colombia, con Perú y con México, de tal forma que los trabajadores chilenos, al igual que los extranjeros, pudiesen migrar también, optando a otras opciones de trabajo en base a ese título y reconocimiento que se le daba a propósito de esas competencias laborales. Esos son esfuerzos que apuntan de nuevo a promover, a ampliar las oportunidades de esos trabajadores para, primero, recibir un título, tener un reconocimiento formal de ese esfuerzo, conocimiento y competencia, capacidad que tiene. Y en segundo lugar, abrirle la puerta para optar a mejores empleos. Yo recuerdo eso del Chile Valora, que fue una preciosa iniciativa. Sí, porque eso está todavía al día de hoy, ¿sabes? Y son miles de personas que han podido acceder a esto, y en un mundo globalizado poder desplazarse en distintos países hoy en día es mucho más común que antes. Entonces, la persona que tiene esas capacidades, que probablemente sabe más que muchas otras personas que te pueden estar estudiando el mismo oficio, porque ya lo aprendieron ahí en el día a día. O sea, una persona que está 15 años haciendo una misma labor, pero aquí lo tienen ya reconocido, y eso te permite, tal como tú decías, migrar. Una muy bonita iniciativa que se creó en ese tiempo. Si uno se pone a analizar esto es apasionante para mí, por lo menos. Esto resuelve parte importante de la discusión de migración. Si esto tiene muchas aristas, porque si yo soy capaz de abrir la migración, de dirigir la migración a propósito de los requerimientos de empleabilidad. Claro, por una migración ordenada, con todos los controles. Así y todo lo que ¿no es cierto? Claro. ¿Qué voy a promover? Aquellos migrantes que tienen el mismo reconocimiento de Chile Valora en otros países, para que vengan entonces a buscar empleo o a prestar servicio en áreas donde hay déficit. Nosotros tenemos déficit hoy día, por ejemplo, especialistas en medicina. ¿Te fijas? Pues bien, tengo que orientar entonces la migración a propósito de esos elementos que me revelan si hay competencia y conocimientos técnicos de esas personas que están migrando para satisfacer esos requerimientos, de nuevo, y necesidades de desarrollo sostenible y más profundo que Chile necesita. Sí, está todo ligado, nos damos cuenta, el tema previsional, el tema laboral, el tema de educación, el tema de capacitación, todo nos va ligando para lo que estamos buscando. Acérquese el micrófono que me está restando Tomás. Ya, bueno, sí. Ya, me olvidé, perdón. Oye, Pedro, pero así es Pedro, Si esto tiene que ser el sistema
sistema y la Constitución tiene que generar esa sistematicidad. En leyes se llama un sistema sistémico. Sí. Y por eso es súper importante tener esa visión amplia, porque de repente uno se puede quedar en un solo tema pegado, pero si no lo logra complementar con los demás aspectos que también son parte de esa Constitución, claro, nos va a coger. Así y por eso hay que tener las capacidades, los conocimientos globales de este tipo de temas para poder avanzar bien en el Que quizás fue el gran error que tuvo la convención, otro de los tantos errores que tuvo la convención anterior, que tiene que llegó mucha gente precisamente orientada a un tema. Así es. O sea, gente que venía reivindicando el medio ambiente. Ya, punto. Okay, pero que es súper importante. Un tema muy importante. Pero el momento de tener que discutir el sistema político, si era presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo, unicameralidad, bicameralidad, cuando había que discutir temas políticos, la gente era cualquier cosa, digamos. Se dolió un poco eso. Y esto responde, si me permite un minutito, y esto responde también a una pregunta anterior. ¿Cuán extremo, cuán detallado debe ser? No debe ser detallada. ¿Por qué? Porque la sociedad va mutando, la sociedad va teniendo cambios. Los énfasis con que las comunidades van viviendo el día a día tienen que hacer que la Constitución sea suficientemente amplia, pero robusta, para que la normativa, las leyes, los reglamentos y los actos de autoridad vayan entonces acogiendo y recogiendo esos cambios sociales y los énfasis con que las comunidades y las personas van exigiendo respuesta al Estado. Me quedan 2 minutos, Pedro. Yo solamente quiero decirte algo, porque uno ve las encuestas, esta semana estuvimos llenos de encuestas, y allí no hay mucha confianza en lo que pueda hacer el Consejo Constituyente. Probablemente hay un desapego muy importante de la gente respecto de este nuevo proceso. ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Se puede confiar en este nuevo proceso? ¿Va a ser un proceso serio? ¿Va a ser un proceso sobrio? ¿Va a ser un proceso exitoso? Yo lo llamo a confiar. Yo me subí a este desafío precisamente con mucho optimismo en este nuevo proceso. Creo que es muy distinto al anterior. Primero, porque los 2/3 de la ciudadanía, el 62% del rechazo, es muy simbólico, es muy significativo y quiere con seriedad una propuesta sin extremos. Segundo, una propuesta de reforma constitucional sin extremos. Segundo, hay muchos elementos y características en este proceso que lo están haciendo ya muy distinto al anterior. Yo lo llamo a apostar por las personas que están proponiendo una constitución de las libertades, de las certezas, de las seguridades, en muchos amplios, no solo respecto de la seguridad pública, sino de la seguridad social, tal como estábamos hablando recién. En el caso de las pensiones, indudablemente que hay que meterle mano al sistema de pensiones y mejorar las pensiones de las personas, pero sin meterle mano al bolsillo de los trabajadores. Hay otros mecanismos con que el Estado y la ciudadanía y los empleadores, los trabajadores, nos tenemos que hacer responsables. Sí. Bueno, ha sido realmente muy interesante conversar con Bruno, un poco también para tener su experiencia encima de la mesa. Y bueno, de aquí en más, desearte la mejor de la suerte. Una campaña electoral es compleja, es desgastante, máxima en la región metropolitana, que es un distrito largo, grande y bien pesado. Así es que, nada, desearte lo mejor, que ojalá que el proceso sea un proceso exitoso y que te vaya extremadamente bien en la próxima votación. Muchas gracias. Sí, pues yo me quiero sumar a los agradecimientos. Gracias por acompañarnos hoy día. Hemos podido conversar y pasearnos por todo un popurrí de temas, que es lo importante acá, para que las personas vean de que la interconexión de temas que hablábamos recién. Así que gracias por compartir tus conocimientos con nosotros y estamos conversando y suerte con lo que viene en los próximos meses. Muchas gracias a usted y un cariñoso saludo también a todos quienes nos están escuchando. Exactamente. Y nosotros, señores y señores, nos reencontramos el próximo fin de semana, como siempre, aquí, el día domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura. No se les olvide, estreno 21 horas, los días lunes, en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Sean felices, que tengan una linda semana. Chao. En Agricultura fue En Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro. Una presentación de AFP Plan Vital, socios de por vida.